Mi esposo soltó una bomba emocional en una cena con amigos. Yo, Elena, 35 años, y mi esposo David, 38, llevábamos 5 años de un matrimonio que yo, quizá de forma ingenua, creía cimentado en el granito de la complicidad y el respeto mutuo. Éramos el típico equipo. Él, arquitecto con un talento innato para darle calidez a los planos más fríos. Yo, bibliotecaria que encontraba en el orden silencioso de los libros un refugio contra el caos del mundo. Nuestros 2 hijos, Lucas, de 4 años, una bola de energía y preguntas sin fin, y Sofía, de apenas 2, con sus rizos rebeldes y su risa contagiosa, eran el centro de nuestro universo. David era todo lo que había anhelado en mis años de citas desastrosas y corazones partidos, atento hasta el último detalle, cariñoso sin ser empalagoso, un padre entregado que construía fuertes con cojines en el salón y leía cuentos con voces distintas. Antes de que nuestras vidas se entrelazaran, existía la sombra, dulce y triste a la vez, de Carolina. Ella fue su primer amor, su todo. Se conocieron en el instituto, en aquellos pasillos llenos de sueños y hormonas revolucionadas. Sobrevivieron heroicamente a una relación a distancia durante la universidad, él en Barcelona estudiando arquitectura, ella en Madrid sumergida en derecho. Los trenes de los viernes y los domingos por la noche eran su cordón umbilical. Se casaron a los 24 años, tan pronto como sus vidas profesionales dieron los primeros y titubeantes pasos hacia la estabilidad. La vida le sonreía, prometiendo un futuro largo y feliz. Esa promesa se quebró de la manera más brutal y absurda cuando Carolina falleció trágicamente en un accidente de tráfico en una lluviosa noche de noviembre, volviendo de visitar a sus padres. Tenía 27 años. La pérdida sumió a David en una pena tan profunda y oscura que, según me contaron después, durante meses fue poco más que un espectro, un hombre que había dejado su voluntad de vivir en el arcén de esa carretera. Nos conocimos unos 3 años después, a través de un grupo de amigos comunes en una excursión a la sierra. Yo era cautelosa, aún herida por mis propias batallas amorosas. Él parecía tranquilo, con una serenidad que, ahora lo entiendo, era la ceniza que queda después del incendio. La conexión fue lenta pero inexorable, como la marea. Aprendí a descifrar sus silencios, a respetar los días en que su mirada se perdía en la distancia, sabiendo que probablemente estaba en un lugar al que yo no podía acceder. Con el tiempo, y con una paciencia que me enorgullece, él volvió a creer en la posibilidad de la felicidad, en un amor diferente, no para reemplazar, sino para construir algo nuevo. Nos casamos cuando yo tenía 30 años y él 33, en una ceremonia íntima junto al mar. Yo llevaba un vestido sencillo y la certeza de que estaba empezando el capítulo más importante de mi vida. La noche del incidente, estábamos en una reunión informal en el acogedor apartamento de nuestros amigos, Claudia y Roberto. Éramos 8 personas en total, incluidos nosotros. El aire olía a lasaña recién horneada de Claudia y a la hierbabuena de los mojitos que Roberto mezclaba con fruición. La velada transcurría con la cómoda normalidad de quienes se conocen desde hace años, risas fáciles, música de fondo que no molestaba, conversaciones que saltaban del trabajo al último escándalo político, y de ahí a los planes para el verano. Lucas y Sofía estaban en casa al cuidado de una niñera de confianza, y por primera vez en semanas, me sentía relajada, liberada de la constante vigilancia que exige la paternidad de niños pequeños. En un momento dado, Claudia, cuya sonrisa ya no lograba ocultar del todo la tristeza en sus ojos, sacó el tema de las relaciones pasadas y cómo estás, como cicatrices o como cimientos, nos forman y nos definen. Recién había finalizado un divorcio complicado y buscaba, creo, entender su propio camino a través de las experiencias ajenas. Los demás comenzaron a compartir anécdotas divertidas o embarazosas sobre sus primeros amores, sus rupturas universitarias, el novio que se creía poeta. Era un ambiente ligero, catártico. Yo, queriendo contribuir con algo positivo y genuino, y con la mirada puesta en David, que me sonreía desde el otro lado de la mesa, dije, nunca pensé que encontraría a alguien con quien encajar tan bien, alguien que me complementara de una forma tan perfecta. Antes de conocer a David,
Mis relaciones eran un desastre tras otro, como si siempre eligiera la pieza que no encajaba en mi rompecabezas. Me siento la mujer más afortunada del mundo por haberlo encontrado. Él me sostuvo la mirada y me guiñó un ojo. En ese momento, todo era perfecto. Todo era perfecto hasta que, tras un breve silencio que se llenó con el tintineo de las copas, David comenzó a hablar de Carolina. No era la primera vez que la mencionaba en un contexto social. Siempre había sido respetuoso al hacerlo, reconociendo su pasado con una mezcla de nostalgia y pena que a mí, lejos de molestarme, me parecía un testimonio de su capacidad de amar profundamente. Pero esa noche fue diferente. No fue una mención de pasada. Habló de su conexión con un detalle que nunca antes había usado en público, de lo bien que se complementaban, de cómo ella entendía su pasión por la arquitectura como nadie, de lo joven, puro e inocente que era su amor, libre aún de las cicatrices que la vida imprime con los años. Y entonces, con una sonrisa nostálgica que no llegaba a sus ojos y un tono de voz que pretendía ser casual, como si comentara el tiempo, soltó la bomba. Si Carolina apareciera ahora mismo caminando por esa puerta, como si los últimos 10 años hubieran sido un mal sueño, siendo honesto, retomaría nuestra vida justo donde la dejamos, sin dudarlo un segundo. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado, casi tangible, como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de la estancia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que una mano invisible me agarraba por la garganta. Era como si alguien me hubiera vaciado el pecho con un cuchillo sin filo y lo hubiera llenado de hielo seco, que ardía y congelaba al mismo tiempo. Un dolor agudo, punzante y primitivo se instaló en la boca de mi estómago, tan intenso que me doblé ligeramente, llevándome la mano al vientre. Para evitar que la situación se volviera aún más incómoda, para evitar que todos fueran testigos de cómo se me rompía el corazón en tiempo real, forcé una risa tensa, ronca, que sonó falsa incluso para mis propios oídos, y desvié la mirada hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad que parecían burlarse de mi dolor. Noté, más que vi, las miradas de lástima, de incomodidad y de un morbo casi palpable de nuestros amigos clavándose en mí, como agujas. Claudia se llevó la mano a la boca. Roberto carraspeó y se ajustó las gafas. El resto de la velada fue un suplicio lento y cruel. Fui un autómata, asentía, sonreía cuando era necesario, pero mis pensamientos eran un torbellino de angustia. ¿Por qué se casó conmigo si aún la quiere de esa manera? He sido solo un consuelo, un reemplazo temporal, una niñera para su dolor. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestro hogar, todo esto es prescindible para él. Solo quería que la noche terminara, escapar de esas 4 paredes que de repente se sentían como una celda. Cuando finalmente nos despidió con abrazos más largos y apretados de lo normal, el trayecto en coche a casa transcurrió en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. No podía mirarlo. Sentada a su lado, en la oscuridad del habitáculo, sentía que un abismo se había abierto entre los 2 asientos. Esa noche, sin decir una palabra, saqué una almohada y una manta del armario y me acosté en el sofá de la sala, un mueble que habíamos elegido juntos con tanto amor e ilusión. Él intentó hablar conmigo, acercarse, tocarme el hombro, pero le pedí espacio con una voz que no reconocía, quebrada y fría. Le dije, con las palabras luchando por salir de mi garganta constreñida, que sus palabras me habían herido profundamente, hasta lo más hondo de mi alma, y que necesitaba calmarme, respirar, antes de poder hablar, para no decir algo de lo que me arrepintiera para siempre. Pasé la noche en vela, dando vueltas en el incómodo sofá, dando vueltas a sus palabras, que resonaban en mi cabeza como un tambor funerario. Sin dudarlo un segundo. Esas 3 palabras eran cuchillos. Pensé en Lucas, en su sonrisa desdentada, en cómo espera a su padre en la ventana cuando vuelve del trabajo. Pensé en Sofía, y en cómo dice papi con esa ternura que desarma. ¿Eran ellos también prescindibles en ese escenario imposible? Era nuestra familia, el proyecto de vida que habíamos construido con tanto esfuerzo y amor, tan frágil, tan condicional. Al amanecer, con los ojos hinchados y ardientes, el corazón hecho trizas y un sabor a derrota en la boca, lo esperé en la cocina,
con una taza de café frío y amargo entre las manos, mirando cómo los primeros rayos de sol teñían de naranja los edificios. Cuando bajó, desaliñado y pálido, parecía haber descansado igual de poco que yo. La culpa y la confusión estaban grabadas en su rostro. David, necesito hablar contigo, y necesito que me escuches sin interrumpir, comencé, manteniendo la voz lo más firme que pude, aunque temblaba ligeramente al final de cada frase. Él asintió en silencio, como un niño regañado, y se sentó a la mesa, con las manos juntas sobre el mantel. No te odio por lo que dijiste. Intentaré no odiarte nunca. Comprendo, de verdad que lo intento, que Carolina fue una parte enorme, fundacional, de tu vida y que su pérdida fue un trauma del que nadie sale ileso. Ella fue tu primer amor, el amor que forja la idea que uno tiene del amor mismo. Y sé, siempre lo he sabido, con una claridad que a veces me ha quitado el sueño, que si ella estuviera viva, tú y yo no estaríamos juntos. Sois él, que hubiera sido. Pero escuchar que, frente a todos nuestros amigos, abandonarías nuestra vida, a nuestros hijos, a mí, por alguien que ya no está, por un fantasma, ha sido el golpe más doloroso, humillante e invalidante que he recibido en mi vida. Me sentí como un actor secundario en mi propia vida, como si todo lo que hemos vivido juntos fuera de cartón piedra, listo para ser derribado por un recuerdo. David se desplomó sobre sí mismo en la silla, como si mis palabras tuvieran un peso físico. Las lágrimas llenaron sus ojos de inmediato y comenzaron a rodar por sus mejillas sin pudor. Elena, lo siento muchísimo, no tienes idea. No era eso lo que quería decir, o no como sonó. Fue una estupidez, un pensamiento en voz alta, un sentimiento de nostalgia sin filtrar que salió de la manera más cruel y torpe posible. No pensé, en ti, en ellos, en nosotros. Solo pensé en el dolor de entonces, en lo que perdí. Exactamente, interrumpí suavemente, pero con firmeza. No pensaste. Y eso duele casi tanto como las palabras. ¿Y si yo te dijera algo así? Imagina que yo te confesara que, si un exnovio que aún amo apareciera, te dejaría a ti y a los niños sin pensarlo. ¿Cómo te sentirías? Devastado, admitió en un susurro ronco, mirando sus manos. Destrozado. Lo sé. Fue egoísta, insensible y estúpido. Debería haberme disculpado en el acto, haberme dado cuenta de tu cara y haber rectificado, o, simplemente, haber guardado ese pensamiento para mí, para mi terapia, para mi diario, para cualquier sitio que no fuera ese salón lleno de gente. Entonces, llevé el punto más lejos, recordando un comentario que había leído mentalmente y que resonaba con una verdad aterradora. Piensa en Lucas y Sofía. Lo que dijiste, traducido a su lenguaje, para sus corazones de niños, sería como decirles: hijos míos, si mi esposa muerta volviera, haría las maletas, os daría un beso y os dejaría para siempre, porque la quiero más que a vosotros, porque ella era mi vida real y vosotros sois solo un plan B. El silencio que siguió a mis palabras fue aún más pesado, más espeso que el de la noche anterior. Se llevó las manos a la cara, hundiendo la cabeza entre los hombros, y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos silenciosos pero convulsivos. Era doloroso de ver, pero era necesario. Después de un minuto que se sintió como una eternidad en una cámara de vacío, preguntó con la voz ronca, cargada de miedo: ¿Quieres divorciarnos? La pregunta me golpeó con la fuerza de un martillazo en el pecho. ¿Por qué saltas a eso?, pregunté, queriendo entender el abismo de desesperación que debía estar sintiendo para plantearlo. ¿Por qué? Porque creo que lo he arruinado todo. He arruinado lo más importante, lo más valioso que he tenido en esta segunda oportunidad que me dio la vida. Y tú te mereces algo mucho mejor que esto, que alguien que dice estupideces que te destrozan el alma de esa manera. No respondí directamente a su pregunta. Una respuesta en caliente, positiva o negativa, habría sido un error. En cambio, expuse mis condiciones, mi ultimátum constructivo. Esto ya no es solo por el comentario, David. Es por lo que hay detrás. Es por ese dolor no resuelto que,
después de 10 años y de formar una familia, sigue siendo tan potente que nubla tu juicio y te hace decir cosas que destruyen a las personas que más deberías proteger. Necesito saber si estás dispuesto a trabajar en esto de verdad, no con palabras, sino con hechos. Necesitamos terapia de pareja, para aprender a comunicarnos desde la vulnerabilidad pero con respeto. Y tú, urgentemente, terapia individual. Parece claro que el duelo por Carolina no está resuelto, que lo que hiciste después de su muerte fue solo poner una venda sobre una herida que nunca se cerró y que sigue supurando. Si no estás dispuesto a esto, si no ves la necesidad, entonces no veo futuro para nosotros. Porque no podré vivir con el miedo constante a que tu lealtad esté en otro lado. Accedió de inmediato, casi con desesperación. Sí, a todo. Lo que haga falta. Haré lo que sea, Elena. Iré a donde haga falta, hablaré con quien sea. No quiero perderte. No quiero perder esto. Me contó que, efectivamente, solo había ido a terapia durante un año justo después de la muerte de Carolina y que, cuando decidió mudarse de Valencia a Málaga para intentar empezar de nuevo, lo dejó, convencido de que ya podía solo. Nunca retomó. Fue un error, admitió. Enterré el dolor en lugar de curarlo. Me prometió que buscaría psicólogos especializados en duelo complejo y terapia de pareja esa misma mañana. Para poder concentrarnos en nuestra conversación, en este terremoto que había sacudido los cimientos de nuestro hogar, sin las demandas constantes y hermosas de la paternidad, llamé a mis padres, con una voz que delataba mi agotamiento, les pedí que se quedaran con Lucas y Sofía durante el fin de semana. Ellos, preocupados pero sin hacer preguntas, accedieron de inmediato. Él insistió en que él fuera quien durmiera en el sofá a partir de esa noche. Este es tu hogar, Elena. Yo soy el que se ha equivocado. El que se va al sofá soy yo. El resto del sábado fue extraño, surrealista. Se pasó la mañana enfrascado en su portátil, buscando terapeutas, leyendo perfiles, haciendo listas. Me enseñaba las opciones que encontraba, preguntándome mi opinión con una humildad que me partía el corazón. Se disculpó una y otra vez, a cada hora, y no paraba de decirme que me amaba, que éramos su vida real. Era agotador emocionalmente. Su mirada, cargada de una culpa y un arrepentimiento profundos, me seguía a todas partes por la casa, haciendo que me costara pensar con claridad, que me sintiera observada y a la vez, increíblemente sola. A la hora de la cena, notó que no había comido casi nada en todo el día, el nudo en el estómago lo impedía, y me rogó, casi suplicó, que cenara algo con él. Por favor, Elena. Come algo. No quiero que enfermes por mi culpa. Acepté, más por paz mental y por acallar su preocupación que por hambre real. Mientras comíamos una simple tortilla que él había preparado, me mostró una lista de 3 terapeutas especializados en duelo y terapia de pareja a los que ya había enviado un correo electrónico inicial preguntando por disponibilidad y tipos de terapia. David, le dije, poniendo fin al bucle de disculpas que empezaba a ser contraproducente. No quiero más, lo siento. Las palabras ya no bastan. Quiero ver acción. Quiero ver cambio. Quiero verte sumergirte en ese proceso terapéutico con honestidad y coraje. Empecemos con la terapia, ambos, y veamos qué pasa, hacia dónde nos lleva. No estoy cerrando la puerta a nuestro matrimonio, creo que aún hay mucho por lo que luchar, pero el divorcio sigue siendo una posibilidad si esto no funciona, si no logramos reconstruir la confianza. Necesito sanar yo también de esta herida, y necesito ver que tú sanas de verdad, no para mí, sino para ti, para que puedas vivir en el presente, con nosotros, de forma plena. La idea de que no me amaba, de que solo era un consuelo, un sustituto, también me había asaltado con fuerza durante la noche, como un lobo furtivo. Pero luego recordé nuestra vida juntos, los detalles que no se pueden fingir, las citas sorpresa que me planeaba al principio, con pistas tontas que me llevaban a nuestro restaurante favorito, como hablaba de mí con genuino orgullo a sus compañeros de trabajo, su ternura infinita al mecer a Sofía cuando tenía cólicos,
Las veces que me había sostenido la mano en silencio cuando yo lloraba por la pérdida de mi abuela. Ese no era un hombre que no amara a su esposa. Era un hombre herido, cuyo dolor no resuelto, como un fantasma posesivo, había hablado por él en el peor momento y de la peor manera imaginable. Decidí, con el corazón en un puño, que le daría la oportunidad de demostrar, con hechos concretos y un trabajo emocional profundo, que nuestra vida juntos, nuestro amor, era su elección real, su presente y su futuro, y no solo un consuelo para un pasado irrecuperable. Al día siguiente, domingo, llegaron los primeros mensajes de nuestros amigos de la cena. Todos, sin excepción, se pusieron en contacto conmigo de forma discreta. Elena, ¿estás bien? Fue muy fuerte lo de anoche, no puedo creer que lo dijera, fue una falta de respeto terrible. Estamos aquí para lo que necesites. Fue un pequeño consuelo, un cable a tierra que me confirmaba que no estaba loca, que no estaba exagerando el impacto de sus palabras. David, por su parte, con un gesto de transparencia que agradecí, me mostró los mensajes que había recibido de sus amigos más cercanos, que esencialmente decían: David, tío, ¿en qué estabas pensando? El sentimiento puede ser comprensible en la intimidad de tu cabeza, pero decírselo a tu mujer delante de todo el mundo es de una insensibilidad brutal. Tienes que arreglarlo. Esa validación externa, ese reflejo de la realidad, ayudó a que David entendiera, de una vez por todas, la magnitud monumental de su error y el largo camino que tenía por delante para enmendarlo. Una semana después, ya habíamos tenido nuestra primera sesión de terapia de pareja. Fue dura, agotadora, llena de lágrimas, de silencios elocuentes y de verdades incómodas que flotaban en la habitación como espectros. Pero también fue un primer paso crucial, un espacio seguro donde poder expresar el dolor con guía profesional. David comenzó su terapia individual al día siguiente. El camino por delante es largo, sinuoso y no está exento de baches. La confianza, una vez quebrada, no se reconstruye en un día, ni en un mes. Aún siento un nudo en el estómago cuando, en un momento de silencio, el recuerdo de sus palabras vuelve a mí. Pero también veo su esfuerzo genuino, su compromiso diario, su disposición a enfrentar los demonios que había enterrado durante una década. Nuestra historia de amor no ha terminado, pero ha dado un giro dramático e inesperado, transformándose en una historia de reparación. El amor que nos une, ahora agrietado y puesto a prueba de la manera más cruel, está siendo sometido al fuego de la terapia y la introspección. Y solo el tiempo, la paciencia y el trabajo constante y valiente de ambos, dirán si somos capaces de recomponer los pedazos, no para que quede como nuevo, sino para que, con sus cicatrices visibles, sea aún más fuerte y verdadero.